Estimados amigos del canal Chile La Encrucijada, en este video cumpliremos con nuestra promesa de transmitirles las declaraciones del ex vicecónsul de Bolivia en Chile durante el mandato de la presidenta Janine Áñez Chávez, condenada a 10 años de prisión en un proceso notoriamente político. El embajador Marcelo Arias de la Vega nos cuenta cómo se desarticuló el Poder Judicial, del mismo modo que se pretende hacer por medio de la propuesta de nueva Constitución elaborada como una fotocopia de la Constitución boliviana. Esta Constitución, además de esta parte económica, de la parte religiosa, la parte cultural, también va un poco más allá, con graves conflictos. Es decir, se instaura un nuevo sistema de elección de jueces, de fiscales, para poder constituir el tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, o la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Magistratura de la Nación, etcétera, etcétera. Y se pone una modalidad para que todos estos componentes del Ministerio Público sean elegidos por el pueblo. Pero en realidad van y han sido elegidos por el Congreso, que el Congreso obviamente era mayoritario del partido gobernante, y además que fueron los que aprobaron la ley para la convocatoria a la Asamblea Constituyente, cumpliendo un objetivo fundamental de tener en un texto constitucional unas normas establecidas de juego, pero en el fondo era el control absoluto del Estado, bajo la premisa de que el ciudadano es quien decide los destinos de la nación. Entonces son elementos contradictorios. Y tenemos una serie de problemas que, lejos de mejorar esta nueva Constitución, nos los han creado. Y en los sistemas judiciales, el manejo discriminativo de los altos mandos militares, policiales, la persecución a los hombres de fe, o mujeres y hombres de fe, las religiones han sido apartadas. Se ha inventado un vocablo de tipo económico para el manejo de la nación, que en vez de ser positivo, ha sido absolutamente negativo. Muchos analistas internacionales, y me atrevo a citarlo al señor Oppenheimer, él dice: es imperdonable que Bolivia, habiendo tenido semejante riqueza en los últimos años, gracias al precio del petróleo, hoy tenga que ser endeudado de tal manera que nunca en la historia hemos tenido una deuda externa de 15.000 millones de dólares. Y peor aún es mentirle al pueblo y robarle al pueblo. Esta es una parte negra de la historia, porque en vez de que Bolivia crezca con esos grandes ingresos, Bolivia está endeudada, Bolivia está sin dinero, tenemos problemas económicos y estamos a punto de entrar en una crisis, esa es la pura verdad. Pero producto del manejo desmedido, del robo. Ustedes lo saben, y ese es un poco un comentario saliendo de esta lógica de nuestra conversación con Mario. Inclusive el gobierno boliviano ha solventado económicamente a Podemos en España. Exactamente, eso ha salido en la prensa internacional. Ok, esas son cosas muy conflictivas. Volviendo al tema de las naciones, en ningún momento durante estos 14 años, casi 15 años de gobierno, del periodo anterior de gobierno, nunca hemos escuchado que una nación se hubiera pronunciado en pro o en contra de alguna medida nacional. Entonces, en todo caso, esas 36 nacionalidades o naciones que existen constitucionalmente en Bolivia, en la pragmasis no existen. No hay nada. Ese es un discurso de tipo ideológico. En muchas oportunidades a nivel personal, a nivel académico, pues yo he discutido y analizado mucho este tema. Y pues me dijeron, en una manera contundente y concluyente: hemos venido a romper y destruir todo lo que antes había. Es por eso que vamos a refundar Bolivia. Todo lo pasado fue malo. A partir de hoy, Bolivia será nueva. Pero lamentablemente no tenemos nada de aquello. Al contrario, en vez de ir adelante,
nos hemos estancado y en muchas cosas hemos ido muy, pero muy atrás. Una injerencia absoluta de parte extranjera. Obviamente Chávez, Fidel Castro, que todavía estaba con vida, Lula, ¿no? probablemente. Lula da Silva en el Brasil, Correa en el Ecuador, ¿no? Se forma el triángulo del mal, que le han venido a llamar muchos analistas y comentaristas políticos internacionales, gestan todo ese gran cambio. Obviamente dicen que la persona que dirigió este gobierno durante estos años en Bolivia fue alumno de estos grandes hombres. Y ahí también tenemos otro elemento demasiado negativo, es algo que nos ha dolido y nos duele en este momento en Bolivia. Viene esta nueva administración de quienes reforman la Constitución, destruyen el Estado boliviano, etcétera, bajo esos grandes paradigmas ideológicos del socialismo, la igualdad, los pobres, etcétera, y la destrucción de lo ya construido, buscando supuestamente un gran Estado plurinacional, y se sube a 25,000 hectáreas de cultivos de coca aprobados. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Bolivia? Lo vemos, tenemos informes de muchos organismos internacionales, de gobiernos amigos a través de sus agencias de cooperación que han estado y están trabajando durante, bueno, ahora en este último y en el actual gobierno, que se ha demostrado que el 100% de esa coca, de esa producción ilegal, va al mercado ilícito del narcotráfico. Bolivia ha creado, lamentablemente, me corrijo, el gobierno ha creado un subestado de productores de coca. Bolivia es un ejemplo. Y yo como ciudadano boliviano al servicio de mi nación, como diplomático profesional, lamento sobremanera que la gran ideología o las grandes ideologías que son proclamadas por el socialismo del siglo XXI nos hayan tocado de tal manera que hemos llegado a una confrontación muy grande en mi país. Y quisiera que le sirva de ejemplo a la comunidad internacional y principalmente a nuestros países vecinos de la América del Sur. Bolivia ha vivido y va a vivir todavía algunos episodios que van a ser dificultosos. Durante 14 años del gobierno de Evo Morales, Bolivia ha sido, vale el término, creo que es muy cervantino, ha sido manoseada con manos sucias. Bolivia ha sido gobernada por una banda delincuencial, no por un partido político, basado en una parte ideológica socialista que quería destruir absolutamente todo para tener el control total de la nación. Yo creo que todos los ciudadanos del mundo y principalmente los ciudadanos de América del Sur deberíamos hacer una introspección y ver realmente cuánto bien nos haría reformular así, con esos parangones que yo acabo de explicar, ese gran pacto social que se llama la Constitución Política del Estado. Todo lo señalado por nuestro entrevistado nos debe llevar a concluir que ningún chileno verdaderamente patriota puede querer aprobar un texto que nos sumirá en una tragedia similar a las que ya sufren Bolivia, Ecuador y Venezuela. Rechazo categórico y decidido es la única opción razonable.